Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, haz de mí un instrumento de bendición en tus manos. El apóstol Pablo, con él vamos a iniciar esta nueva serie basada en el primer escrito, calificado como el primer escrito o el primer documento escrito en la era del Nuevo Testamento. Estamos hablando del último de los apóstoles o de los discípulos del Señor. Estamos hablando de Saulo de Tarso, estamos hablando de Pablo. Saulo de Tarso aparece en escena cuando Esteban fue apedreado y los vestidos de quienes los apedreaban estaban a los pies de Saulo de Tarso, consintiendo en su muerte. Un hombre académicamente muy bien preparado. Podemos leer su currículum o su hoja de vida, como se llama, en la carta a los Filipenses. En el capítulo 2, al final, podemos leer esto. Pero, a más de esto, podemos entender que cuando el Señor Jesucristo resucita y se aparece a sus discípulos por 40 días, está con ellos y luego asciende a los cielos. El Evangelio de Lucas lo relata y lo conecta con Hechos, porque los dos vienen del mismo autor, del médico e historiador e investigador Lucas. Nos dice que los hermanos empezaron a reunirse muy temerosos en aquel aposento alto, 120 personas, sobre las cuales vino el Espíritu Santo, y empezaron a predicar Pedro y Juan. Sanan a aquel cojo en la puerta del templo, la hermosa del templo, y empieza el alboroto por la predicación del Evangelio, por el cumplimiento de la profecía de Joel, y empiezan las personas a convertirse tras la predicación del Evangelio, a bautizarse, y la comunidad de creyentes a crecer de una manera impresionante. Estamos hablando después de la muerte del Señor Jesucristo. La iglesia en Jerusalén empieza a consolidarse. En Antioquía, unos kilómetros más al norte, también una comunidad de creyentes empieza a conformarse y entra en escena este hombre, Saulo de Tarso, a perseguir ese movimiento cristiano, esos hermanos en la fe. Hasta que llegamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, donde se relata de una manera impresionante, divina, milagrosa, impactante, la conversión de Saulo de Tarso. De perseguidor a predicador. De perseguidor a perseguido, de ser enemigo del Evangelio y perseguidor de Jesucristo a ser predicador del Señor Jesucristo, siervo de Él en sus manos. Y en esta conversión, Saulo le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y entra a la ciudad de Damasco, allí está Ananías, y le dice: atiéndelo, porque este hombre me es instrumento para traer la salvación a muchos. Corría el año 49, digámoslo, aproximadamente, cuando los hermanos en Antioquía se reúnen y ayunando y orando, el Espíritu Santo les dice: apártenme a Pablo, a Saulo y a Bernabé, estos dos,
para enviarlos. Oran por ellos, imponen sus manos y Pablo y Bernabé arrancan en el primer viaje misionero, capítulo 13 del libro de los Hechos. Y empieza Pablo, obviamente que hay una porción grande allí de algunos años y de algunas experiencias que Pablo relata en el capítulo 1 de Gálatas, pero estos dos hombres arrancan en este primer viaje misionero a predicar el evangelio en lo que es la isla de Chipre y lo que es actualmente Turquía, en esas ciudades. Básicamente fue un viaje corto considerando las regiones, pero fueron a compartir el evangelio y regresaron a Jerusalén. Allí hay un concilio, una reunión de los hermanos, escuchan los informes que da Pablo y sale de nuevo Pablo para su segundo viaje misionero. Como les digo, corría el año 49 cuando en este segundo viaje misionero Pablo va más allá de Turquía y llega a Macedonia, a lo que es Europa, sí, y llega a Tesalónica. En Tesalónica empiezan a predicar el evangelio y les pido, si ustedes tienen allí sus Biblias, por supuesto, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera, nuestro Señor Jesucristo, y resucitara de los muertos. Y decía, Jesús, a quien yo os anuncio, es el Mesías esperado, el Cristo. El evangelio de Pablo estaba centrado allí en Tesalónica, hablando de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Y fue el mensaje que caracterizó centralmente a Pablo. Era el mensaje de Pablo. Es decir, este mundo tan perdido que está, lleno de pecado, ningún hombre puede salvarlo. Ningún hombre ni ningún sistema político o financiero puede ofrecer una solución a este mundo. La pecaminosidad de la humanidad está tan diseminada, está tan propagada, está haciendo tanto daño y nadie puede pararla excepto el Mesías, el enviado, el único, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Venció la muerte, mostrando su poder en la vida y su capacidad para transformar la vida y perdonar los pecados. De allí la importancia que nosotros, mis amados, tengamos una muy buena y bien centrada y definida cristología. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros? Posición que, por supuesto, debe estar basada en la palabra del Señor, en los evangelios sobre todo. Entonces, anunciando Pablo esto, miren la reacción. Dice versículo 4, capítulo 17 de Hechos, versículo 4. Algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Algunos. Asimismo, un gran número de griegos piadosos que se consideran eran griegos que habían sido convertidos al judaísmo, eran prosélitos, eran piadosos y mujeres nobles, no pocas, es decir, mujeres de la alta sociedad. Celosos entonces por estas conversiones, porque cuando se predica el evangelio, el mensaje llega al corazón de las personas y son transformados.
En realidad la obra del Señor allí es impresionante y las vidas son cambiadas, ¿sí? Entonces algunos creyeron, se juntaron con Pablo y Silas, asimismo un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas, celosos. Entonces los judíos que no creían, dice, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón, donde ellos estaban, intentaban sacarlos al pueblo, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos del César. Miren las acusaciones, diciendo que hay otro rey y es Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, es decir, más abajo. Luego de allí pasaron a Atenas. Pablo predicó en Atenas y después de estar en Atenas, que podemos leerlo allí, llegó a Corinto. Desde Corinto, o mejor dicho, desde Macedonia, estamos hablando de Silas y Timoteo, ellos se quedaron allá en Tesalónica. Y después llegaron a Corinto, y Pablo estaba en Corinto, en Grecia. Sí, allí al norte del mar Mediterráneo. Entonces, estando ellos allí, Timoteo le trae noticias de los hermanos de Tesalónica. Buenas noticias. Y alrededor del año 50 después de Cristo, Pablo les escribe una carta a los hermanos en Tesalónica, desde Corinto. Año 50 después de Cristo. Y esta carta, mis amados, es considerada la primera carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica, los hermanos tesalonicenses. Es considerado el primer documento escrito del Nuevo Testamento. Antes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sí señor. Antes de todos los demás, sí señor. El gran porcentaje de cartas del Nuevo Testamento, sí, la mayoría de ellos es atribuida a Pablo. También escribe Juan, también escribe Pedro, también escribe Santiago, pero quien más escribe definitivamente es Pablo, sus cartas a las iglesias y a las personas que les escribe. Y el primer escrito, el más antiguo, el primerito que salió, fue la carta de Pablo desde Corinto, enviada a los hermanos de Tesalónica. ¿Qué les escribe Pablo a estos hermanos que creyeron? Griegos, algunos judíos, prosélitos, en medio de una persecución que explotó prácticamente en sus caras allí. Empezaron a ser perseguidos inmediatamente por la reacción. Un mensaje centrado en el Señor Jesucristo, y esa iglesia nace allí en medio de esa reacción y de esa preocupación. Están siendo perseguidos, tienen que huir de noche porque la vida de ellos está en peligro. Siguen adelante, pero el corazón de Pablo quedó en Tesalónica. Estos hermanos que creyeron y que continuaron juntos, conformaron una comunidad extraordinaria, impresionante, que le robó el corazón a Pablo. Se sienta Pablo allí en Corinto, año 50, y escribe la carta a los tesalonicenses. Mis amados, en medio de un mundo sin Dios, en medio de un mundo que se hunde en el pecado, un hombre, Pablo, es llamado por el Señor, junto con Silas, Timoteo, Bernabé. Sí, hubo otros, pero la entrega de Pablo fue protagónica: predicar el evangelio. Algunos creyeron, sí. Algunos no, también.
Pero otros, aparte de no creer, se convirtieron en enemigos. Y aquí es donde empiezan ya habían comenzado a perseguir a Pablo, pero este es uno de los ejemplos en los que Pablo se puede ver como perseguido. Él debe recordar, o debió recordar, cuando salía a buscar a aquellos hermanos y a meterlos presos, a azotarlos, a perseguirlos por creer en el Señor Jesucristo. Y ahora él, en carne propia, estaba sufriendo lo que él mismo hizo para con sus hermanos. La convicción de Pablo fue total. Su vida fue entregada en las manos del Señor para ser un instrumento de bendición. Y la vida de Pablo, por supuesto, nos inspira, no solamente por la parte misionera, sino por todo el corazón pastoral que tenía para hablar y para tratar y cuidar a las personas que se habían convertido. El único medio era las cartas. No puedo ir ante ustedes, pero les escribo. Pablo quiso ir a los tesalonicenses de nuevo, pero no pudo. La historia nos dice que no fue posible, pero les escribió. Yo los invito, mis amados, para que iniciemos este nuevo recorrido, esta nueva aventura por la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, o el primer documento escrito del Nuevo Testamento. Va a ser algo muy especial, porque Pablo les dice: a pesar de todo lo que está ocurriendo, concéntrense en el Señor. ¿Vendrá pronto? Sí, porque a los tesalonicenses les habla del regreso del Señor. Un corazón extraordinario tenían ellos. Así que los invito a que vayamos juntos en esta aventura especial de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, para aprender de él, aprender del Señor, lo que él tiene para nosotros y hablar cada día. Pablo le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo el Señor a Ananías: este hombre es instrumento en mis manos para traer mucha bendición. Llegó a Tesalónica, predicó el evangelio, estos hermanos se convirtieron y empieza Pablo a escribir. Mis amados, será algo muy especial. Los invito para que nos reunamos mañana en el nombre del Señor, en una nueva entrega, en una nueva temporada, y en este caso de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Que el Señor nos guíe, mis amados, y transforme nuestras vidas de tal manera que podamos decir: yo soy un instrumento de bendición en las manos del Señor. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. Gracias por esta nueva temporada que podemos iniciar de tu mano en este tiempo de palabra y café. Cada día para edificarnos, cada día para desafiarnos, cada día para enseñarnos, madurar y crecer en tus manos, Señor. Gracias. A cada uno de los hermanos que está pendiente, que se conecta, que busca de ti cada día, Señor, que está aquí presente o que lo ven en diferido, habla a sus corazones, Señor, y que tu obra sea hecha en cada uno de nosotros. Padre, confiamos en ti, esperamos en ti y sabemos que te necesitamos. Gracias por ser nuestro Padre y por guiarnos. En tus manos estamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy en la introducción a la nueva temporada. En cuanto a Pablo a los tesalonicenses, los invito para que nos veamos mañana. Que tengan hoy un muy buen día, que sea fructífero el trabajo de sus manos, que el Señor los bendiga y los guarde. Y nos veremos mañana en esta nueva temporada, en el tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.